Sofía y esta es mi evidencia de sexto bimestre 4 de Ciencias. Hoy hablaré de la materia. La materia es todo aquello que ocupa una masa y un volumen. Y está conformada por átomos y moléculas. Prácticamente todo es materia. Unos ejemplos de materia serían los animales, nosotros las personas, la ropa, un edificio, coches, etc. Pero bien, ¿qué es la masa? La masa es la cantidad que contiene un cuerpo. Por ejemplo, un elefante tiene más masa que un león y a su vez lo contrario, un león tiene menos masa que un elefante. Independientemente del estado en el que se encuentre el cuerpo, todos van a tener una masa. Y cuanto mayor sea la masa, mayor átomos tendrá. Para que quede más claro, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Para medir la cantidad de masa que contiene un objeto, se utilizan las balanzas. Si la balanza no es electrónica, lo que se hace es poner el objeto en un lado de la balanza y en el otro se van poniendo las pesas hasta que los dos lados se nivelen. Una vez estén nivelados, se suman las pesas y la cantidad que te dé será la cantidad de masa que contenga ese objeto. Pero si es electrónica, será mucho más sencillo y rápido. Simplemente hay que poner el objeto encima de la balanza y la balanza ya te marcará el resultado y esa será la cantidad de masa que contenga el objeto. El volumen es el lugar o el espacio que ocupa ese objeto. Por ejemplo, un coche ocupa más lugar, más espacio, más volumen que una moto y a su vez lo contrario, una moto ocupa menos volumen que un coche. ¿Cómo se mide el volumen? Para medir el volumen se utiliza un vaso medidor. Al vaso medidor se le pone una cantidad de agua, dependiendo del objeto más o menos. Pero por ejemplo, en el ejemplo que yo voy a poner será 100 mililitros. A esos 100 mililitros de agua le voy a poner el objeto, un reloj, y me aumenta de 100 mililitros a 117 mililitros. A ese resultado le voy a restar los 100 mililitros iniciales de agua, me quedarán 17 mililitros y esa será la cantidad de volumen que tiene ese objeto. Las sustancias puras están formadas por átomos y moléculas y se caracterizan porque tienen propiedades muy específicas y no pueden dividirse o descomponerse por métodos físicos y están divididos en dos partes, en elementos y compuestos. ¿Qué son los elementos y los compuestos? Los elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas y tampoco se pueden separar por medios físicos. Un ejemplo de ello serían todos los elementos de la tabla periódica. Y los compuestos son lo contrario. Son sustancias puras que están compuestos por dos elementos o más. Y esto sí se puede separar por medios o procedimientos químicos. Un ejemplo de esto sería el agua o el oxígeno. Por otro lado están las mezclas. Las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras. Y estas se dividen en dos grupos. Las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. La mezcla heterogénea son aquellas que se pueden distinguir y se puede ver a simple vista todos sus componentes. En la homogénea lo contrario, a simple vista no se puede captar o no se puede ver con claridad todos sus componentes. La materia tiene diferentes tipos de cambios, están los físicos y los químicos. Los físicos son aquellos en los que la materia sigue siendo lo mismo, ha cambiado pero sigue siendo lo mismo. No pierde su esencia. Por ejemplo, el agua. El agua puede encontrarse en estados sólidos, en un cubo de hielo, que haga mucho calor, se derrita, pasando a estado líquido, pero seguirá siendo agua. Sea de una forma u otra, seguirá siendo agua, no pierde su esencia. Cambia de estado, cambia de forma, pero no totalmente. Y luego está el químico, que el químico es cuando verdaderamente cambia y deja de ser lo que era. Por ejemplo, el papel. El papel, si tú quemas el papel, deja de ser papel y se convierte en ceniza. La materia puede encontrarse en diferentes formas o estados. Los más conocidos son el estado sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido. Los que tienen un estado sólido tienen un volumen invariable y una forma fija. Aunque hay algunas excepciones, a veces la forma se puede cambiar, como es el caso de la plastilina. El estado sólido es muy común, por lo que hay muchos ejemplos cotidianos, como puede ser una silla, una bolsa, una pelota, un palo, un coche. El estado líquido. El estado líquido tiene un volumen fijo, pero una forma variable. Se adaptan al recipiente que los contiene. Un ejemplo puede ser el agua, la sangre, la leche. Y luego está el estado gaseoso. Tanto su volumen como su masa es variable. Igual que los líquidos se adaptan al recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo el espacio. Por ejemplo, el oxígeno, el aire, las nubes, etc. ¿Cómo pasar de un estado a otro? Los cambios de estado se dan calentando o enfriando la materia.
Y hay distintos tipos. Está la fusión, que es de sólido a líquido, que esta se da calentando. Está la solidificación, que es al revés, de líquido a sólido, que esta se da enfriando. Luego está de líquido a gaseoso, que esta se llama vaporización, y esta se da calentando. Y por último está lo contrario, de gaseoso a líquido, que esta se llama condensación, y esta se da enfriando. Aunque también se dan casos en los que se puede pasar de sólido directamente al gaseoso. Aunque se dan en pocos casos y no suele ser en la naturaleza, se llamaría sublimación. Y si es de gas a sólido, sería sublimación inversa. Y bueno, esta habría sido mi evidencia de ciencias acerca de la materia. Gracias y adiós.